La propaganda, la persecución y las mentiras. Columna de Andrés Caro para La Silla Vacía. Así introducimos esta columna de opinión a través de la cuenta X @lasillavacía, numeral opinión. El presidente @Petro Gustavo, desconectado de la realidad y sin muchos logros por mostrar, se ha empeñado en construir un aparato de propaganda a través de RTVC Noticias. Columna de Andrés Caro para La Silla Vacía. Hoy es sábado 29 de marzo de 2025 y esto es MG Noticias. La propaganda, la persecución y las mentiras por Andrés Caro para La Silla Vacía. Casi todas las personas que uno pensaría que iban a apoyar sus reformas, sus aventuras en la filosofía política y en la praxis han dejado solo al presidente. Eran las personas que estaban listas para apoyar su proyecto. ¿Cuál proyecto? ¿En qué quedó? Sus exministros de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Hacienda, de Educación y de Comercio hablan mal de él y de la incompetencia y de la corrupción del gobierno. Continúan así con esa larga tradición de petristes que, una vez que conocen al presidente, pues prefieren sacrificar la lealtad por la verdad y decir lo desconectado de la realidad y lo más rodeado que está. Otros lo han acusado de déspota y de estar chantajeando por corruptos y, sin embargo, siguen trabajando para él. Pero el presidente perdió no solo a sus exministros, sino también a figuras importantes del progresismo. A Rodrigo Uprimi, que considera que la consulta popular es inconveniente, a María Jimena Duzán, que ya lo está comparando con Uribe, la peor ofensa que en esos círculos uno puede hacer, o a Ricardo Silva, que lo ha acusado de estar jugando ruleta rusa con el país y con su gobierno. Y ahora que todos a quienes la derecha consideraba mamertos, con sus mochilas, con su emoción viendo fragmentos, con su defensa de la JEP y de las obras de teatro que paga la JEP, lectores pues de La Silla Vacía y de El Olvido que Seremos, que habla de Pacho, para referirse al padre de Rox y que, más que por Petro, votaron por Francia, lo han abandonado. Al presidente de Colombia le ha tocado mandarse a hacer una opinión pública. Y lo ha hecho, claro, a través del sistema de medios públicos y de RTVC. Algunos van a decir que esto ocurría en otros gobiernos. Y es cierto que el presidente se montó un sistema de medios para que ya permitía el abuso de quienes estaban en el poder. Al depender del presidente, el sistema nunca había servido para garantizar la independencia de las comunicaciones públicas, y más bien servía para difundir información útil para el gobierno de turno. En el gobierno anterior, por ejemplo, el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Vieri, canceló un programa dirigido por Santiago Rivas, que había sido crítico del gobierno de Iván Duque. En ese gobierno, el presidente tuvo un programa de televisión supuestamente sobre el COVID, pero que se convirtió en un espacio de propaganda sobre el gobierno, en un yo con yo, que rápidamente se volvió irrelevante. Pero invirtiendo la fórmula marxista de que la historia ocurre primero como tragedia y luego como farsa, el gobierno actual convirtió la farsa esa en una tragedia, en un abuso sistemático del poder presidencial para mentir, para fabricar y difundir información falsa, para perseguir a la oposición y para censurar. Lo viene haciendo desde el principio de su gobierno, publicando periódicos con mentiras. Sí, pero sobre todo empoderando a Holman Morris, acusado de acoso sexual y laboral, y dándole el mandato de convertir el sistema de medios públicos en un aparato de difusión que el año pasado costó 385.000 millones de pesos. Algunos calculan que el gobierno ha gastado en propaganda y en bodegas más de 130.000 millones. Como denunció La Silla, RTVC, bajo el control de Morris y con las infaltables denuncias de corrupción, transformó los medios públicos. La opinión política y el contenido informativo aumentaron casi 7 veces y redujeron el contenido cultural, artístico y educativo a casi nada.
y esos contenidos de información y de opinión se volvieron desinformación petrista. La información se redujo a reproducir lo que dice el presidente o a comentarlo favorablemente, y lo que antes era un cubrimiento mayoritariamente neutral del gobierno de turno se volvió un cubrimiento favorable o muy favorable de lo que hace o lo que dice el presidente. Una propaganda mezclada con homenajes a criminales de guerra como Tiro Fijo, a los que invitan a personas que también están señaladas de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Como denunció la Fundación para la Libertad de Prensa, el gobierno no solo se limita al control y a la censura que ejerce sobre los contenidos de los medios públicos tradicionales y sobre las personas que pueden o no aparecer. Morris ha vetado a Jennifer Pedraza, Angélica Lozano, a Catherine Miranda y a Juanita Gobertus y a Carolina Sabino. ¿Por qué le tendrá tanto miedo a las mujeres? También ha tratado de impedir que medios privados critiquen al gobierno y ha desacreditado y atacado a otros medios de comunicación. Por supuesto, la censura contra los medios privados también aparece cuando el gobierno disfraza de alocuciones los consejos de ministros y con eso obliga a que los medios privados dejen de pasar sus noticieros. Por ejemplo, para transmitir actos de propaganda y de regodeo del presidente de sus misas negras, con ceremonias de mentira, de intimidaciones a los otros poderes y de cortinas de humo. Y a través de RTBC y de otras entidades públicas, el gobierno ha contratado no solo a comunicadores famosos, sino también a influenciadores a los que les ha dado espacios en los medios públicos. Estos influenciadores le han servido al gobierno para transmitir sus mensajes en redes sociales y para insultar y calumniar a la oposición, a periodistas y a medios de comunicación privados, a críticos del gobierno y a víctimas de la violencia. Este es un ambiente intimidatorio y de persecución a quienes han criticado al gobierno y a quienes se oponen o se puedan oponer a las ideas o a las propuestas del presidente. Y no se trata únicamente de las acciones de intimidación de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, contra un gremio privado o contra la registraduría. También ha habido ataques directos del presidente contra periodistas, opositores y críticos. Ha hablado de muñecas de la mafia, de traidores, de bestias o de mafiosos. Ha dicho de los senadores que hundieron la reforma laboral que ya ellos no son seres humanos. Insinuó que los médicos especialistas son vampiros que trafican con la muerte y ha llamado a nazi a cada vez más gente y por razones cada vez más mezquinas. Ahí está la degradación del discurso democrático que ha provocado el presidente de la República, apoyado por ese aparato de propaganda que le montaron con recursos públicos. Y la víctima de todo esto no es solo la oposición, los partidos independientes o la democracia liberal, sino también la verdad. Y es que el presidente que ha mentido sobre sus estudios, sobre su rol en la constituyente en 1991, sobre sus llamados a reemplazar la Constitución, sobre los logros de su gobierno, sobre la migración en Venezuela, le ha transmitido su mendacidad a todo el gobierno, y esa se ha vuelto una estrategia principal, mentir y con narrativas y teorías de conspiración, tapar la realidad. Esto es evidente en la crisis de salud que el presidente y sus ministros de salud provocaron con sus omisiones. Ahora que la crisis se volvió explícita, ahora esto es que ya miles de pacientes se están quedando sin medicamentos, que pacientes y ministros están acusando al gobierno y que empieza a llegar la catástrofe que el presidente mismo anunció, él se ha dedicado a mentir. Mintió sobre la foto que publicó para acusar a Audipharma de estar acaparando insulina. La foto era de medicamentos contra el hipotiroidismo. Mintió sobre la cobertura del sistema de salud. Mintió sobre las quejas a las EPS intervenidas por el gobierno. Mintió sobre los dueños de las EPS. Dijo que los medios de comunicación a los que lo acusó de ser cómplices de asesinatos son de las EPS. Yo pensaba que el presidente y su gobierno eran materialistas dialécticos y que por eso reconocerían que antes de cambiar las ideas y el discurso deberían cambiar la realidad. Pero me equivoqué. Este gobierno, incluso para los defensores que le quedan,
Lo único que ha hecho es poner temas y usar símbolos y hacer reivindicaciones. Lo ha hecho para tapar la realidad de que no hizo en verdad nada importante y nada histórico. Su gran obra, la destrucción del sistema de salud, es una demolición y no una obra. Fue hacer un aparato de propaganda que va a ponerse a disposición de los candidatos del petrismo, pero que también le va a servir al próximo gobierno. Bueno, me parece muy importante compartir esta columna de Andrés Caro para La Silla Vacía. Por favor, dejen los comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.